no es un descenso acelerado ni abrupto, pero sí vemos al menos como una especie de erosión paulatina de su imagen, ¿no? De cara a las elecciones, por supuesto que es relevante también tener en cuenta cómo está posicionado el presidente a nivel de las provincias, eh, teniendo en cuenta, digamos, la importancia que tienen estas elecciones para lo que es el gobierno nacional, ¿no? Algo que decimos nosotros siempre es que sirven como un voto castigo o un voto premio, principalmente a las medidas económicas o a los resultados económicos, más precisamente, de los distintos gobiernos. Sucedió, por ejemplo, con el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo un voto premio en el 2017, y pasó lo mismo con Alberto Fernández, que tuvo un voto castigo, digamos, a causa de la recesión económica. Esto es, digamos, muy importante para que Milei, digamos, lo tome en cuenta y para, digamos, las distintas estrategias que puede llegar a tener, porque, bueno, tiene que posicionarse, digamos, a nivel nacional y debe intentar ganar la mayor cantidad de legisladores posibles, siendo que, bueno, es un panorama que no lo favorece del todo, ¿no? Claro. Ahora, Sebastián, este descenso de la imagen de el presidente Milei significa que hay desencantados, digamos. Ahora, esos desencantados, ¿a dónde van? ¿Se quedan en una franja media o saltan nuevamente al otro extremo que sería el kirchnerismo? Bueno, hay algunos votos que podrían irse al kirchnerismo, pero también tenemos una medición en la cual podemos ver que hay ciertos votantes del PRO que ha ganado Milei, que hemos detectado que incluso tienen posicionamientos quizás un poco más extremos. Por ejemplo, ahora que hemos medido en relación a la universidad pública, eran quienes más pensaban, por ejemplo, que las tomas eran una herramienta ilegal que tenían los estudiantes para hacer, o los estudiantes, los docentes, para hacer reclamos presupuestales, a diferencia de el voto núcleo duro del milaísmo, ¿no? Creo que esto refleja como una fragmentación bastante compleja al interior. Específicamente no se puede saber bien exactamente a dónde van cada voto, pero sí es algo que empieza a fragmentarse y por supuesto que empiezan a ganar un poco más de votos la oposición. Creo que el problema está en que la oposición todavía no termina de acomodarse, no termina de dar un proyecto claro de respuesta a la situación actual. Y bueno, por supuesto que en la medida en que puedan generar expectativas de futuro, de mejora, de esperanza, van a poder capitalizar mucho más esos votos, ¿no? Ujú, entiendo. Con esta imagen positiva que tiene hoy el presidente, a casi 3 meses de cumplirse un año que asumió, ¿es bueno, es malo, teniendo en cuenta todas las decisiones que viene tomando en la economía y una economía bastante complicada? Si bien algunos datos que ellos van demostrando semana tras semana, algo en lo macroeconómico es importante. ¿Es bueno este porcentaje que hoy mantiene Milei a casi un año de haber asumido? Bueno, hay dos formas de verlo. Nosotros los primeros meses que ya empezamos a ver una caída, sí nos llamaba la atención de que en el primer año de gobierno haya caído de la forma en la que disminuyó sus apoyos al gobierno en comparación con otros gobiernos, como el de Alberto Fernández o el de Mauricio Macri. Por supuesto, esto digamos, tiene relación con el ajuste, digamos, gigante y descomunal que realizó Milei, pero por el otro lado también mantiene ciertos niveles de apoyo. Creo que las explicaciones a esto se dan, por un lado, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos cuáles son las políticas que más valoran del gobierno de Javier Milei, y principalmente está la inflación, que hemos visto ciertos resultados de calmar estos niveles de inflaciones tan altos con los que arrancamos a principio de año, el déficit cero, o sea, la equidad fiscal, y por otro lado tenemos la UH, la tarjeta alimentar y las becas Progresar, que no necesariamente son, o sea, no son políticas específicas del gobierno, pero sí son partidas en las cuales han aumentado los presupuestos, a diferencia de quizás el resto del Estado, y que esto ha contribuido quizás a sostener también mucho los apoyos y a, digamos, facilitar esta, eh,
digamos, paciencia de la gente, ¿no? Ujú. El achique del Estado, digamos, ¿no impacta en la opinión de la gente? Sí, a ver, por ejemplo, en el tema de las universidades, lo que nosotros venimos midiendo y que hemos compartido con distintos colegas también que hacen la misma lectura, es que no se ha hecho un voto profundamente ideológico al gobierno de Milei. O sea, no es que la gente votó exactamente todo el programa Claro, económico o ideológico de Javier Milei. Quizás sí, ese 30% de núcleo duro que utilizan la canción de es exactamente lo que voté, quizás un poco en respuesta a este análisis, pero bueno, no ganaron solamente con ese 30%, tuvieron apoyos de otras partes de la sociedad. Eh, y bueno, no había un rechazo total hacia el Estado de por sí, el Estado como existencia, sino un consenso que se generó en torno a el saneamiento del Estado y a mejorar, digamos, la eficiencia del mismo e incluso sus prestaciones. Entonces yo creo que la gente quizás tarda un poco en conectar el hecho de, bueno, lo están achicando, lo están saneando, con resultados económicos que le van a beneficiar a futuro, ¿no? claro. En la medida en que la economía no empiece a impactar en un más corto plazo o un mediano plazo, esto se va a ir, por supuesto, erosionando un poco más, y esto es lo que nosotros encontramos la explicación en la caída de su imagen paulatina, que tiene que ver con estas otras, digamos, variables no necesariamente económicas, sino de más de corte ideológico que intenta, digamos, de forma discursiva o estratégica llevar a cabo el gobierno para legitimarse, ¿no? Creemos que no es una estrategia del todo acertada, porque bueno, sus votantes han sido mucho más complejos de lo que quizás están haciendo la lectura hoy en día. Claro. Ustedes realizaron también un estudio respecto a la confianza de la sociedad en las universidades. Y, por ejemplo, a ver, en el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, que es la que nos ocupa acá, dio con altísimos índices de confiabilidad, como que la gente cree en la universidad de su zona como institución, digamos. Sí, a nivel nacional, las universidades públicas junto a la salud pública y al CONICET son las instituciones que tienen mejor confianza entre los argentinos y argentinas. Hemos medido en meses anteriores confianza en las instituciones a nivel general, por ejemplo, y hemos hecho un ranking donde pusimos la justicia argentina, el Congreso, las universidades y demás, y primero están las universidades públicas. O sea, esto ya lo Ujú. veníamos viendo incluso antes de el conflicto con las universidades, que bueno, por supuesto, creemos que no ha sido también una estrategia bastante eficaz. Si bien el gobierno ha intentado generar un marco discursivo en torno a el hecho de que las universidades no se dejan auditar, por ejemplo, o el hecho de que eran curros o que solamente servían para adoctrinar, o incluso como desprestigiar a la universidad pública como institución, demuestra quizás un desconocimiento de lo que significa para la cultura argentina y para la idiosincrasia la educación pública, ¿no? Claro. Esto lo hemos medido en la mayoría de las preguntas que hemos preguntado, acuerdo o desacuerdo, hemos sacado arriba de un 80% de acuerdo a favor de las universidades, y siendo un país en el que estamos tan polarizado a nivel político, que estemos de acuerdo en algo con una contundencia de un 80% es bastante alto, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Tal vez eso y también hizo dar marcha atrás a Milei en mucho de su discurso, al extremo que tuvo que salir a aclarar de que la universidad pública gratuita y no arancelada no está en discusión. Claro, sí, ha salido también a dar entrevistas también en el medio de esto de conflicto universitario, bueno, un poco intentando dar respuestas o intentando tomar medidas, como por ejemplo la medida de la AFIP, que se transformó en ARCA y que Claro. al menos no me consta ningún cambio interno más allá del nombre o de los directivos. Esto demuestra quizás una respuesta de intentar solucionar la crisis con otras medidas, Un poco que de bueno, maquillaje, digamos.
Sí, por así decirlo. La estrategia de quizás querer clausurar una crisis antes de tiempo no suele tener buenos resultados. Creemos que, bueno, por supuesto que las universidades siguen movilizándose, siguen haciendo reclamos, y esto va a seguir escalando, ¿no? No me parece que vaya a ser algo que quizás no esté en la agenda pública de la misma forma en la que estuvo hace una semana, pero va a ser un problema, un zapato, una piedra en el zapato que va a seguir molestando a futuro y que, bueno, va a haber que seguir con la mira de cerca para ver cómo evoluciona y cómo lo trata el gobierno también.